Cuenta mi abuela que cuando era una niña vivía en una sierra de México. Las casas eran de madera y solían tener ventanas sin protecciones. Cuenta que por ese entonces estaban teniendo un gran problema en la comunidad. Los niños recién nacidos desaparecían como por ensalmo. Todos conocían a los culpables. Eran unas criaturas repulsivas, duendes dotados de poderes especiales, como la habilidad de hacerse invisibles. Con el tiempo, mi abuela se embarazó y tuvo a quien sería mi mamá. Estaba aterrorizada de que esas criaturas se robaran a su hija, así que fue con la bruja del pueblo, que le reveló la debilidad de los hurtadores. Al ser empedernidos, amantes del alcohol, tomándolo perdían totalmente sus poderes y se volvían vulnerables al ojo humano. Mi abuela se armó de valor y todas las noches dejaba sobre la mesa 2 grandes botellas del mejor alcohol. Luego se acostaba con un gran trozo de madera en la mano, esperando el momento de atacarlos. Una noche, mi abuela escuchó unos ruidos y sorprendió a 2 de las criaturas tomando de las botellas. Fue la oportunidad que estaba esperando. Se levantó y empezó a golpearlos, maldiciéndolos y dejándoles claro que si intentaban robarse a mi madre los mataría. Las criaturas apenas pudieron escapar vivas esa noche. Desde entonces nunca más se supo de robos de bebés en el pueblo de mi abuela. Historia: ladrones de bebés. Todo empezó hace unos días. Uno de mis compañeros de clase estaba actuando más raro de lo normal. No era el mismo. El chico que normalmente era perezoso, ruidoso y bromista, ahora era educado y atento. No mostraba ningún signo de comportamiento negativo y se esforzaba por ser uno de los mejores alumnos de nuestra clase. Me pareció un poco raro, pero supuse que sus padres estaban cansando de que se portara mal en clase. Solo 3 días después, otra compañera de clase también había cambiado por completo. La chica a la que antes admiraba, silenciosa y sobresaliente, ahora apenas tenía actividad mental. Se pasaba todo el tiempo mirando al vacío y soñando despierta. Cuando no estaba mirando el espacio, mantenía conversaciones sobre todo tipo de temas con otros compañeros de clase. Se convirtió en un problema. Ahora era un patrón. Cada pocos días, uno por uno, eran cada vez más, de mis compañeros de clase daría un giro de 180 grados en su comportamiento. Solo unos pocos compañeros parecían normales después de 2 meses. Llegaron las vacaciones de invierno y temía lo que me encontraría al volver a la escuela. Todo el mundo en la escuela era ahora diferente al volver. Los compañeros, el personal, todos. El aire en la escuela se sentía diferente. Podía sentir los ojos sobre mí. La constante sensación de ser una presa a los ojos de los depredadores me estaba destrozando. Me sentía como un impostor entre ellos. Intenté preguntarle a alguien qué estaba pasando en clase, pero el profesor me hizo callar. Sabía que la secundaria iba a ser dura, pero no pensé que el primer año lo sería tanto. ¿La pubertad golpea a la gente tan rápido? ¿Acaso llegamos a la pubertad a esa edad? No fue hasta hace un tiempo que vi algo que me perseguiría. Durante la semana los alumnos eran llamados a la dirección durante mucho tiempo y volvían a sus clases. Los llamaban en grupos
decidí seguir a algunos de esos alumnos durante una pausa para ir al baño. Todos se agruparon y se dirigieron al auditorio, que estaba completamente a oscuras. Me separé del grupo y me escondí detrás de una esquina. Casi se me desencaja la mandíbula al ver lo que estaba ocurriendo. Vi a los estudiantes cambiar sus cuerpos hacia una forma más distorsionada y exagerada. Miembros más largos, rasgos faciales desiguales, bocas grandes, etc. Todos se subían a las filas de bancos del auditorio y abrían sacos que contenían cuerpos reales de alumnos y personal. Mordían y se alimentaban de su sangre antes de volver a adoptar las formas que habían tomado. Parece como si estuvieran sustituyendo a la gente y alimentándose de los cadáveres para sobrevivir. Caminé lentamente hacia atrás y me acerqué a la puerta para salir de la escuela y contárselo a alguien. Sin embargo, choqué con algo detrás de mí y me encontré cara a cara conmigo mismo. Ayuda. Mucha gente parece no saber la diferencia entre un biólogo evolutivo y un biólogo marino. Claro que hay similitudes, pero no se puede cambiar uno por otro. Como biólogo evolutivo, llevo años intentando explicar esta diferencia a mi familia. Puedo entender que se confundan, pero cuando se trata de trabajar en el mundo real, no hay ninguna razón para que un empleador confunda las dos cosas. Los términos no son intercambiables. Por eso me mostré escéptico cuando me propusieron participar en el proyecto Norway Float. El estudio se iba a realizar íntegramente en el mar, con la ayuda de los gobiernos islandés y noruego. Todo el proyecto contaba con la aprobación del gobierno, y todo era oficial y estaba en los libros. De lo que no se hablaba era de lo que realmente trataba el proyecto. Durante un tiempo hubo incluso una página web, pero la descripción era tan genérica que resultaba imposible saber qué estaba pasando realmente. Mejorar y comprender la vida de un ecosistema que cambia rápidamente, decía un nombre importante con un traje elegante a través de un enlace de YouTube en la portada. Tengo un dicho: cuando algo es tan genérico que se puede aplicar a todo, no significa nada. Demos un paso atrás. Soy biólogo evolutivo, concretamente. Obtuve todo hasta mi postdoctorado en el Real Instituto de Tecnología de Suecia, Estocolmo. He trabajado con diversos colegas de todo el mundo. Publiqué un artículo con un compañero científico sobre los impactos ambientales del electromagnetismo en 2015, cuya lectura recomiendo encarecidamente. Cuando me pidieron que trabajara para el Norway Float en 2017, acababa de regresar de un estudio en Islandia. Creo que esto fue lo que despertó su interés por mi campo de estudio en particular: la adaptación a los cambios bruscos de temperatura. Mi especialidad es trabajar con moscas de fruta y peces espinosos. Había estado trabajando en las zonas volcánicas activas de Islandia cuando nuestra operación se vio repentinamente desfinanciada. Todavía no sé por qué. No creo que fuera una coincidencia. Fue entonces cuando el Norway Float Project, NF, se puso en contacto conmigo. Me pidieron que formara parte de un proyecto en alta mar, a pesar de que yo era un biólogo evolutivo. De nuevo, no biólogo marino. Era extraño, pero necesitaba el trabajo. De la noche a la mañana se había cancelado todo nuestro proyecto en Islandia,
y yo estaba sentado en el hotel viendo cómo se vaciaba mi cuenta bancaria. Apenas hice preguntas. Me traje mis espinosos y subí a bordo. La ciencia no es barata. Eso es lo que sabía de la NF en ese momento. Toda la operación se desarrollaba en el extremo norte del mar de Noruega, justo al norte de Islandia. No menos de 4 buques científicos trabajaban en situ, con controles diarios de los guardacostas. Trabajábamos en 4 equipos, aislados unos de otros, comunicándonos únicamente mediante informes diarios, aprobados, que pasaban por lo que mi jefe llamaba un embudo. Era una forma elegante de decir que toda la comunicación entre los equipos se supervisaba, se reescribía y se volvía a comprobar. Nuestro buque, el Heyerdahl, tenía capacidad para una tripulación de unas 12 personas, con espacio de sobra para tomar muestras. En mi primer día allí, aún no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mis colegas, 4 hombres noruegos y una mujer irlandesa, intentaron informarme. Para un marinero de agua dulce, como yo, es difícil estar en medio del mar noruego. Las olas pueden alcanzar tal altura que uno jura que va a volcar. Nada parece sólido, y pueden pasar días antes de que llegues al punto en que puedas sentir las olas en tu mente antes de sentirlas en tus piernas. Por la noche se alcanzan temperaturas bajo cero, y la energía necesaria para mantener el climatizador en funcionamiento es ridícula. No puedo imaginarme a alguien dispuesto a permanecer allí durante un periodo prolongado. Y sin embargo, yo me apunté para 4 semanas. Eso era lo que figuraba en mi contrato inicial. Nos asignaron a trabajar en parejas. Yo trabajé con la irlandesa Selma. Era bióloga marina y estaba tan sorprendida de verme allí como yo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Tuvimos nuestra primera reunión informativa de la misión 36 horas después de pisar por primera vez el Heyerdahl. Estábamos sentados en una pequeña sala del tamaño de una cafetería. Todo allí es de metal, y si la nave se balancea demasiado, todo empieza a chirriar. Un hombre al que nunca había visto antes había instalado un proyector, y nuestra tripulación se sentó a escuchar. Todos llevábamos chaquetas gruesas, gorros y guantes, pero la mayoría seguíamos temblando. El hombre del proyector no. ¿Conocen el término bioma insular? Fue lo primero que nos preguntó. La mayoría asentimos. Un bioma insular es el término para un sistema ecológico que ha estado separado en gran medida de otros sistemas durante un largo periodo de tiempo. Algo así como las Islas Galápagos, los pinzones de Darwin. Hemos encontrado un bioma insular y tenemos que estudiarlo. Necesitamos expertos de una amplia gama de áreas. Así que imagino que las cosas serán un poco confusas al empezar. No tengan miedo de expresar sus preocupaciones, pero sepan que estamos tan confusos como ustedes. Encendió el proyector. La imagen lo dejó claro. Habían encontrado algo, a más de 13.000 pies de profundidad. Unas semanas antes había producido un cambio tectónico. El proyecto NF había sido durante años un grupo de trabajo gubernamental de reserva entre los gobiernos noruego e islandés, por si necesitaban reunir un equipo con poca antelación. Esperaban que algo así acabara ocurriendo. Poco después del cambio, observaron que algunas zonas del océano estaban descoloridas, negras, gracias a las imágenes por satélite, en busca de nuevas masas de tierra. Poco después,
descubrieron una bolsa aislada muy por debajo de la superficie del océano. Esta bolsa del océano, a unos 14.000 pies de profundidad, ha permanecido aislada durante millones de años. Ahora se ha liberado en el océano. Un bioma insular aislado se introduce de repente en el mar de Noruega. La razón de que el océano se volviera negro en la zona no era otra que los microbios. Imaginen el número de microbios necesarios para colorear el océano en varios kilómetros cuadrados. Nos mostraron una serie de imágenes. Gruesas placas de sustancia viscosa, casi como aceite, golpeando contra el casco de Heyerdahl. El hombre del proyector nos dijo que se nos permitiría estudiarlo en persona y que ya se nos estaban proporcionando muestras. Se recogerían más muestras a petición del equipo. Las implicaciones de eso eran inimaginables. ¿Qué clase de formas de vida han evolucionado para sobrevivir a esas aplazantes profundidades? No voy a mentir. Estaba emocionado por empezar. Mis colegas también. Nos dieron un equipo de seguridad estándar y nos informaron de los protocolos básicos. El proyecto era bastante secreto para evitar un tráfico potencialmente perjudicial. Tuvimos que entregar nuestros móviles personales a 2 hombres armados con pistolas. Esa primera noche nos dieron unas primeras muestras. Mis colegas estaban eufóricos, y la mayor parte de la noche estuvimos lanzando nombres de nuevas especies. Solo aquella primera noche se identificaron al menos 13 tipos desconocidos. Nos sorprendió ver que la mayoría de los microbios eran hongos, en lugar de las esperadas algas. Hongos en el fondo del mar. ¿Quién lo hubiera dicho? Los primeros días fueron increíbles. Los informes de los 4 equipos se sucedían sin problemas y habíamos identificado al menos 37 tipos distintos de hongos en las aguas. Para empezar, para entonces ya nos estábamos preparando para enviar cámaras de profundidad y equipos de buceo. Seguíamos muy entusiasmados con el acontecimiento, e incluso los guardias armados no nos parecían tan temibles. Eran buenos tipos que solo intentaban hacer su trabajo. Después de todo, no tenían motivos para ser desagradables. Todos los días comíamos juntos en la cafetería. Mucho pescado salado y pan crujiente, según la tradición escandinava. Mi guardia favorito, Hellman, nos preparaba unos sándwiches de mayonesa y atún increíbles. Al final de la primera semana recibimos informes extraños. La mayoría de los hongos que habíamos analizado tenían un mineral en común que no podíamos identificar. Intentamos extraerlo y en pocos días teníamos en el laboratorio 3 gramos de un metal completamente desconocido. Nuestro jefe estaba entusiasmado. En el tercer equipo había un geólogo que ni siquiera era capaz de adivinar qué tipo de metal estábamos buscando. Era casi como una estructura cristalina, pero más parecida al plomo. Nos prometieron que un experto lo investigaría en un par de días. Seguíamos dándole vueltas a la cabeza con los descubrimientos diarios. Incluso descubrimos formas de vida más grandes, como peces. Aún así, eran más pequeños que la uña de tu dedo meñique, pero eran verdaderas formas de vida complejas, completamente negros, con forma de bolita y sin ojos. Esos peces, al igual que el hongo, tenían grandes rastros del metal desconocido incrustado en sus escamas. Nuestros superiores le dieron el nombre de metal sin culpa, Felfri en noruego, afirmando con un encogimiento de hombros que era un hombre tan bueno como cualquier otro. Al fin y al cabo, el metal no tenía la culpa de haber salido a la superficie. No tenía la culpa de nada. Nos hizo gracia. Tienes que recordar,
Pensamos que estábamos de pie en el borde del descubrimiento de un siglo. Teníamos una cabeza muy brillante en ese momento. Después de 2 semanas, todos estábamos bastante acostumbrados a trabajar en el Heyerdahl. Todos nos conocíamos por el nombre y teníamos rutinas estrictas que seguíamos. El experto había llegado y estaba trabajando con el equipo 2, pero las pruebas iniciales no eran concluyentes. Lo único que sabíamos con certeza era que él, sin culpa, era un tipo de metal no descubierto hasta entonces el que la mayoría de las formas de vida habían evolucionado para alimentarse. Selma y yo estábamos trabajando en probar los efectos del ambiente fúngico en mi pez espinoso. Los otros equipos utilizaban buzos para obtener muestras menos dañadas por la presión. También se estaba instalando una cámara de profundidad, pero nos costaba encontrar datos relevantes. Cada día los microbios se diluían, y las enormes cantidades de agua en movimiento empezaban a alejarnos cada vez más del punto de origen. Pronto nos dividimos en 2 equipos con 2 embarcaciones cada uno. Los que seguían la migración de los microbios por la corriente, y los que permanecíamos en el lugar de origen. Salma teorizó que un conjunto particular de hongos estaba formado por la profundidad a la que se extendía el bioma de aislamiento, ya que los hongos más cercanos al techo de la burbuja eran más pequeños que los hongos más grandes que vivían a mayor profundidad. Esencialmente, nos permitía hacernos una idea de lo grande que era realmente la bolsa. Selma calculó que tenía entre 2000 y 2500 metros de profundidad, dependiendo de la variación de tamaño. Sin embargo, la corona de nuestro descubrimiento fue, con diferencia, el metal no identificado. Al principio de la 4ª semana empecé a ver un cambio preocupante en mis espinosos. Me di cuenta de que había menos de ellos, y que el agua era cada vez más oscura a pesar de tener un filtro de funcionamiento. Su comportamiento cambió. Empezaron a nadar en círculos alrededor de una de las hembras más grandes, que se los comía vivos. Llegó a triplicar el tamaño de los demás peces espinosos, y en 2 días era el único pez vivo que quedaba en el acuario. El color oscuro del acuario procedía de unos hongos que se multiplicaban rápidamente. La falta de presión no parecía ser un problema. Informé de eso a nuestros superiores, y pedí que se hicieran más pruebas sobre la rapidez con que podía propagarse este hongo, y si había una gran diferencia cuando se trataba con agua dulce, salada o salobre. Selma estuvo de acuerdo en que era importante, y empezaba a preocuparse. Sin embargo, quedó claro que nuestro principal objetivo debía ser el metal. Al parecer, el equipo 2 había descubierto que era extremadamente reflectante. Habían conseguido reunir lo suficiente para hacer un pequeño cubo de él, y la cosa reflejaba tanta luz que podía dañar los ojos durante un contacto prolongado. También podía generar suficiente calor como para provocar un pequeño incendio. Era extremadamente conductor, mucho más que el oro y el cobre. Con este potencial elemento de cambio a mano, mis espinosos ya no eran el centro de atención del gobierno noruego. Selma, en cambio, estaba ansiosa. Mientras ella asumía la responsabilidad de hacer todas las pruebas que nos pidiera la dirección, yo era libre de seguir experimentando con los espinosos y su reacción al hongo. Una mañana, cuando llegué al laboratorio, 5ª semana, la gran hembra de espinosos, apodada Kroeger por mi equipo, no aparecía por ninguna parte. La tapa del pequeño acuario había sido apartada, y un rastro de baba negra había quedado en el suelo. Encontré a Kroeger contoniéndose a medio camino por la habitación, directo hacia mis otros espinosos en el tanque de control. Decidimos que ya era suficiente y la matamos.
Fue entonces cuando descubrimos algunos rasgos preocupantes. Durante la autopsia, Kroeger había perdido los 2 ojos y los huesos habían deteriorado hasta convertirse en una especie de papilla negra. Toda la fisiología del pez estaba siendo reemplazada por algo gelatinoso. La concentración del metal era mayor, sobre todo en el cerebro. Selma señaló en su informe que debíamos tomar más medidas de seguridad y que el hongo podía ser peligroso si se inhalaba. La dirección no hizo caso, pero a partir de entonces empezamos a llevar máscaras antigas. Muchos de mis compañeros siguieron su ejemplo voluntariamente. Eso no fue más que el principio de nuestros problemas. Los equipos de submarinismo informaron de quemaduras, como si les hubieran picado medusas, que les atravesaban las escafandras. Nos hablaron de largas quemaduras como relámpagos en torsos, brazos y muslos. Al parecer, uno de ellos había sufrido quemaduras tan graves que había entrado en shock anafiláctico. Tuvieron que ser devueltos inmediatamente a la superficie, arriesgándose a sufrir un accidente de descompresión. No nos lo dijeron en ninguno de los informes, sino los guardias a los que ya habíamos llegado a conocer. Hellman estaba tan preocupado como nosotros. Pero todo se fue al demonio cuando, a la 6ª semana, empezó a llover. Era una fría mañana de principios de abril cuando llegaron las lluvias, y enseguida se hizo evidente que algo no iba bien. Las gotas de agua eran gruesas, y casi el tamaño de pelotas de golf. Algunas caían tan fuerte y rápido que había grietas en el cristal del puente principal. Nos ordenaron entrar, pero Selma se las arregló para conseguir algunas muestras. La dirección estaba pegando toallas al cristal, intentando taparlo. Era el mismo hongo que habíamos estudiado, pero ligeramente refinado. El hongo había seguido la evaporación del agua del océano y se había convertido en parte del ciclo de formación de la lluvia. Eso sucede hasta cierto punto en la naturaleza todo el tiempo, pero nunca había visto nada igual. Era demasiado agresivo. Las nubes eran negras. Las gotas no solo caían, sino que goteaban, formando una textura porosa en las nubes negras. El cielo parecía una criatura grande y peluda, con gotas que caían de zarcillos como pelos. Por un momento, sentí que era el fin del mundo. Nunca nada me había hecho sentir tan pequeño, tan insignificante. Los guardias tenían problemas para quitarse el uniforme. Las gotas eran muy espesas y se endurecían rápidamente, convirtiéndose en una sustancia viscosa. Niels, uno de mis compañeros, empezaba a quejarse de una sensación de escozor salino en los ojos. Recordando lo que le había pasado a Kroeger, tenía un mal presentimiento. Todo se fue al traste rápidamente. Niels se encerró en el baño, vomitando. Uno de los guardias, Hellman, se desnudó y empezó a arañarse la piel con un cuchillo militar. Selma y yo intentamos ponernos el equipo de seguridad, pero no había tiempo. 3 de nuestros compañeros llegaron primero, y uno de los guardias empezó a blandir su pistola. Las cosas estaban a punto de ponerse feas, así que salimos. Nos envolvimos en ponchos y nos apresuramos a subir a cubierta. Las gotas eran tan grandes que me tiraron al suelo. Selma me ayudó a levantarme. Se apartó un poco al ver mis manos cubiertas de negro. Intentar caminar por las cubiertas superiores era como deslizarse de un lado a otro en el barro mojado. También nos dimos cuenta de que el barco no se balanceaba tanto como de costumbre. La superficie del océano se había vuelto un poco más sólida. Llegamos al puente principal, pero nos dejaron fuera. Se negaron a dejarnos entrar y,
Cuando insistimos empezaron a amenazarnos. Nos aseguraron que usarían la fuerza para mantenernos fuera si era necesario. Abandonamos la idea y corrimos hacia los botes de rescate. Nos tapamos con la lona de plástico e intentamos esperar a que pasara todo. Al cabo de unas horas, las nubes cubrieron el suelo. Apenas eran las 11 de la mañana y el exterior estaba completamente negro. Selma y yo permanecimos en silencio, oyendo el grueso chapoteo de las gotas sobre la lona de plástico. Podíamos oír gritos procedentes de la cubierta principal. Selma se asomó en un momento dado, pero rápidamente apartó la mirada. «Hay algo en el agua», susurró. Me asomé, pero solo pude echar un vistazo antes de que Selma me apartara. Había miles de ellas, interminables luces de hadas, justo bajo la mocosa superficie del océano. Estoy seguro de que era el metal reflectante que reaccionaba a nuestras luces de advertencia, rebotando en miles de formas de vida. A la 1 de la tarde, oímos disparos. Nos escondimos bajo la lona, pero pudimos oír cómo se desarrollaba la escena. Alguien salía corriendo por la cubierta principal, seguido de al menos otras 6 personas. Mientras Selma miraba hacia otro lado, yo me asomé. Pude ver a Hellman de pie en la parte delantera de la cubierta principal. Estaba desnudo y sangrando, apuntando con una pistola a 5 de nuestros colegas. Delante estaba Nils, con la cara completamente ennegrecida. No podía ver sus ojos. «¡Atrás!», Hellman gritó. «¡Vuelvan adentro!». No se quedaron atrás. En su lugar se acercaron a él, gimiendo. «¡Mátame!», suplicaron. «¡Cómeme!». Mientras agarraban a Hellman, empezó a disparar a ciegas. Me cubrí la cabeza y los oídos, esperando a que todo terminara. Durante al menos media hora, hubo gritos desgarradores, gente rogando, suplicando, gritando que Hellman los matara, que los matara y se los comiera. Gente llorando, gritando y tratando de meterse la fuerza en su boca. Lo que me preocupa es lo que oí al final, antes de que las cosas se calmaran. Ya no suplicaban ni lloraban. Le daban las gracias. Después, nada. Pasaron unas horas. Podíamos oír helicópteros y las gotas dejaron de caer sobre nuestra lona. No tienes ni idea de lo ruidoso que es un helicóptero hasta que estás justo debajo de uno. Son ensordecedores. A Selma y a mí nos vendaron los ojos y nos llevaron a un barco guardacostas cercano. La gente gritaba en irlandés, pero yo apenas podía oírlos por encima de los helicópteros. Mientras nos alejábamos cada vez más del lugar, poco a poco me di cuenta de que Selma y yo habíamos sido separados. Llevaba casi 8 horas con los ojos vendados cuando me empujaron a una sala de descontaminación. Me cortaron la ropa con unas tijeras y me rociaron con agua helada y antisépticos. Juraría que era cloro puro. Me afectaron la cabeza, me hicieron análisis de sangre y me obligaron a soplar por una especie de tubo, como si fuera un control de alcoholemia. También me golpearon los dientes con una especie de martillo diminuto. Estuve una semana en cuarentena. No estaba mal, solo una habitación pequeña y sin contacto humano, sin internet, pero con casi todo lo que podía pedir por lo demás. Pasé esa semana leyendo y escribiendo mis pensamientos. Casi todo lo que escribí fue confiscado al final de la semana, y me obligaron a firmar un acuerdo para no hablar de ello. Pensé, al diablo, ¿qué demonios va a hacer Islandia al respecto?
Desde entonces he estado completamente desconectado del proyecto Norway Float, pero sigue en marcha. He leído informes sobre la aparición de manchas negras a lo largo de la corriente oceánica, y sospecho que el hongo está migrando. La costa norte de Islandia fue brevemente evacuada tras el resurgimiento de uno de estos puntos negros, pero alegaron que fue por razones sismológicas. Mentira. No vi ningún periódico mencionando los aparentes suicidios en masa. Por eso estoy en Reddit. Aquí es donde consigo la información real. He visto videos de gente enloqueciendo de la misma manera que la tripulación del Heyerdahl, rogando que los maten y se los coman. Parece ser un patrón recurrente, y lo he visto desencadenado de todo tipo de formas extrañas. Lo más extraño que he visto es una especie de videojuego que desencadena el mismo efecto en la gente. Además, uno de mis antiguos colegas parece haber trabajado en algo que parece extrañamente familiar al metal sin culpa que encontramos. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Es la misma persona que trabajó en mi artículo sobre electromagnetismo allá por 2015. Creo que el proyecto NF ha intentado contener esta cosa. Hubo un periodo en el que apenas hubo puntos negros durante la mayor parte de 2018 y 2019. Pero de repente empezaron a aparecer de la nada. Siguen ahí fuera. Puedes encontrarlos en Google Maps incluso. Compruébalo tú mismo. El más grande que he visto está en 54, 71, 67, 34, 77, 23, 16, 66, guión, 22, 27, 24, 94, 13, 31, 13, 33, 13, 12. No fue solo el Brexit lo que jodió la pesca comercial en el Reino Unido. Dejémoslo ahí. Empezó en las costas de Noruega e Islandia, pero están apareciendo puntos negros tan lejos como Irlanda y el Reino Unido. Según mis predicciones y siguiendo los patrones de migración, las próximas manchas empezarán a aparecer fuera de la costa de Terranova y el Golfo de San Lorenzo a finales de 2021. A modo de ejemplo, les mostraré una imagen de satélite que encontré del pasado mes de septiembre. Tengan en cuenta que esto fue justo al sur de la costa de Groenlandia. Ahora no está muy lejos del territorio continental estadounidense. No quiero ni pensar en el aspecto que tendrá el Kruger humano, pero según mis cálculos podría ser una monstruosidad de hasta 6 metros de altura. Es solo una estimación aproximada basada en el poco tiempo que he tenido para estudiar estas cosas. Busca los puntos negros. Busca los síntomas. Te hacen rogar y retorcerte. Te hacen querer ser comido.